En este segundo experimento vamos a poner nuestros objetos en movimiento. Estamos analizando ese primer escenario donde dos objetos podían interactuar, pero estaban estáticos. Entonces podíamos tener una fuerza de atracción, la cuantificamos. Eso nos permitió pues proponer que teníamos una masa para cada objeto, que cada objeto va a tener una masa, y tratamos de caracterizarlo. Entonces, como podíamos predecir cómo va a interactuar un objeto con cualquier otro objeto que pongamos al frente. Y para eso entonces definimos la gravedad con el fin de predecir, de caracterizar. Sabiendo entonces y siendo conscientes que lo único que nosotros estamos totalmente seguros es que los dos objetos interactúan entre sí. ¿Listo? Los dos objetos producen una fuerza de atracción cuando los atraemos y que esa fuerza solo existe cuando los dos objetos están ahí. Bueno, entonces en este segundo experimento, pues listo, tenemos uno de los objetos en movimiento. Listo. Y lo que queremos ver es cómo hacemos para modificar esa naturaleza o ese estado inicial del objeto. Listo. Desde nuestra experiencia, pues de lo que haríamos acá es ver, por ejemplo, eh, qué tanta fuerza tenemos que hacer para coger el objeto uno y ponerlo en movimiento. ¿Qué pasa si el objeto es más grande? ¿Qué tanta fuerza tenemos que hacer para poner ese objeto en movimiento? ¿O qué debemos hacer si queremos hacer lo contrario, que es detener el objeto? Entonces, ¿qué pasa si el objeto se está moviendo y yo lo quiero detener? ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa si el objeto se mueve muy lento? ¿Qué tanta fuerza debo hacer para detener ese objeto? ¿Qué pasa si el objeto se está moviendo muy rápido? ¿Qué tanta fuerza debo hacer para detener el objeto? Y pues podemos llegar a la siguiente conclusión. Después de, entonces de realizar nuestro experimento, estas que tengo acá serían más bien nuestra conclusión. Entonces pues las voy a encerrar acá como nuestras conclusiones. Después del experimento concluimos. Con estos pequeños detalles pues he sido muy insistente para saber cuál es la causa y cuál es la consecuencia. ¿Listo? Entonces, pues me refiero a nuestro análisis. ¿Dónde empieza nuestro análisis y qué es lo que sale de nuestro análisis? Entonces, siempre vean que, de nuevo, lo único que podemos medir acá es la interacción con el objeto 1, medido a través de la fuerza, cuantitativamente. Entonces, como conclusión, después de hacer nuestro experimento, nos vamos a dar cuenta que un objeto en movimiento pequeño es más fácil de detener que un objeto grande. Entonces tengo que hacer menos fuerza para detener un objeto pequeño que ya se encontraba en movimiento que para detener un objeto grande. Y lo mismo va a pasar si el objeto estaba quieto y lo quiero poner a mover. Va a ser más fácil, voy a poder hacer menos fuerza para poner el objeto pequeño en movimiento que el objeto grande. ¿Listo? Ese entonces es nuestro primer punto, pero resulta entonces que también tenemos otra conclusión, como para poder establecer una propuesta. Y es que un objeto lento es más fácil de detener que un objeto rápido. Claro, si el objeto se está moviendo muy despacio, entonces pues yo puedo hacer menos fuerza, ya sea que quiera detenerlo o que quiera hacer que se mueva más rápido, es decir, que cambie su velocidad. Aquí voy a decir, entonces déjenme como decir qué queremos hacer con esto. Cuando me refiero a detener, es cambiar la velocidad.
Entonces, claro, es menor la fuerza cuando quiero cambiar la velocidad de un objeto lento que cuando quiero cambiar la velocidad de un objeto rápido. ¿Listo? Ese es entonces nuestro análisis. ¿Cómo va a ser nuestra propuesta? A partir de nuestro experimento. Recuerden, ¿para qué nos sirve la propuesta? Ahora queremos predecir. Queremos saber, entonces si con estos objetos que hicimos el experimento nos funcionó así, ¿qué pasa si traigo un tercer objeto? ¿Cuánta fuerza debo hacer? Eso es lo que queremos entonces ahorita predecir. Pues para la propuesta vamos a decir pues dos situaciones. Por un lado que la fuerza es proporcional a la masa, lo cual es coherente con lo que habíamos dicho en nuestro experimento inicial. Pero entonces aquí, bueno, estamos diciendo que la fuerza es proporcional a la masa y también vamos a dar una segunda idea. Vamos a decir que la fuerza es proporcional al cambio de velocidad. ¿Listo? Entonces también la fuerza es proporcional al cambio de velocidad. La fuerza es proporcional al cambio de la velocidad. Listo. Entonces, perdón, el cambio de la velocidad. Y pues sí, vean que nuevamente planteamos, esto es algo introducido por nosotros. Estamos definiendo pues, una nueva variable física. Vamos a sacar algo de acá primero de esta relación. Vemos que de acá entonces concluimos que la fuerza pues es la masa multiplicada por la derivada de la velocidad respecto al tiempo cuando unimos estas dos alternativas. Pero vean pues que si la masa no cambia en el tiempo, pues yo puedo meterla dentro de esta derivada. Entonces, por un lado, aparece este término, donde tenemos la masa y la velocidad. Posiblemente pues, no sea nuevo para muchos. Esto es lo que conocemos como el momento, una cantidad vectorial y definitivamente lo que me dice es cómo se mueve un objeto. Vean que a través de la velocidad y de alguna característica del objeto, pues en este caso la masa, pues yo estoy diciendo cómo es el movimiento. Y es una cantidad física que me dice a mí cómo va a ser entonces o cómo se va a oponer al cambio de su estado cuando interactuamos con él. Listo. Entonces, pues, bueno, también si aceptamos que desde antes del experimento ya teníamos claro cuáles son pues, nuestras ecuaciones, más bien nuestras variables cinéticas, entonces pues tenemos claro qué es la posición, tenemos una idea de velocidad y tenemos una idea de aceleración. Definimos esto como la aceleración. ¿Listo? Así es, entonces pues tenemos varias definiciones. Por un lado, pues podemos decir que la fuerza es la derivada del momento respecto al tiempo
Y también tenemos que la fuerza pues es igual a la masa por la aceleración, que es pues la segunda ley de Newton. Bueno, vean pues, esta expresión la obtenemos desde el punto de vista o desde un análisis del movimiento del objeto. Fue un análisis totalmente diferente al del experimento 1, en donde descubrimos que el objeto tenía masa y que pues también podríamos predecir a través de un campo gravitacional. Entonces, hasta acá llega el experimento y ahora vamos a hacer el análisis. ¿Listo? Vamos a ver qué podemos concluir del experimento. Primero que todo, démonos cuenta que para todo el análisis que hicimos en esta sección de propiedades de la materia, a pesar de que hablamos de cantidades escalares y de cantidades vectoriales, también suponiendo que ya tenemos una idea de la diferencia entre cantidades escalares y cantidades vectoriales, pudimos entender todo sin necesidad de hablar de, de vectores, específicamente de componentes. Y a pesar de que siempre en nuestra mente tuvimos una concepción tridimensional, porque nunca lo limité a la línea recta, nunca hice esa reducción de dimensión para hablar de una o dos o tres dimensiones, siempre lo dejé abierto. A pesar de que no hablamos de componentes, pudimos entender y explicar los fenómenos. Ese es el primer análisis entonces que quiero resaltar ahí, cómo nosotros podemos dar a entender la idea sin necesidad de una matemática